días. Hoy toca la lección 169. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Otras veces habla el curso de la gracia, pero en la lección anterior y en esta son dos momentos en donde la cita, y no la cita muchas veces más. Y aquí explica lo que es. Dice, la gracia es el aspecto del amor de Dios que más se acerca al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Por mucho que la mires y lo estudies, no te enteras de lo que dice. Pero está bien, como no sabemos lo que es la unidad de la verdad ni nada, y la basa, decían cuando éramos jóvenes que en la definición se incorporaba algún término que no conocíamos, la definición se nos quedaba preciosa, pero no. Entonces, pero bueno, está bien, nos lo dice así, es el aspecto del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. ¿Cuál estado será ese? Pero está bien. Dice, es la aspiración más elevada que se puede tener en este mundo. Aspirar a la gracia de Dios. Es la aspiración más elevada que se puede tener en este mundo, pues conduce más allá de él. Entonces, pedir la gracia es un acto de perdón. Porque si conduce más allá de él, quiere decir que perdona el mundo. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo. Pues la gracia no puede llegar hasta que la mente se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. Se encuentra más allá del aprendizaje. Pues entonces es como el amor. Claro, un aspecto del amor de Dios, claro. Entonces se encuentra más allá del aprendizaje como el amor que no se puede aprender, aunque es su objetivo es la gracia. El objetivo de nuestro aprendizaje es el amor. Pues la gracia no puede llegar hasta que la mente se haya preparado a sí misma para aceptar la verdad, como el amor. El amor no puede llegar hasta que la mente se haya preparado a sí misma para aceptarlo, hasta que la mente haya perdonado todas las locuras que componen este mundo. Si quitas gracia y pones amor, funciona todo exactamente igual. Y desde luego la palabra perdoncita ahí puesta. Dice, hasta que la mente se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. Hasta que la mente haya perdonado su creencia en este mundo. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde pueda dulcemente ser depositada y gustosamente recibida. Un altar santo e inmaculado para ese don. La gracia se vuelve inevitable como el amor. Para todos aquellos que han preparado un altar donde pueda ser recibido. Un altar que solo el perdón puede preparar, que solo el perdón de las cosas terrenales puede preparar. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Ahí tiene como si la gracia es la aceptación del amor de Dios, como si tuviera connotaciones de perdón, porque es la aceptación del amor de Dios. Para aceptar el amor de Dios tenemos que perdonar la creencia en el mundo, en un mundo de aparente odio y medio. Solo mediante la gracia pueden estos desaparecer. ¿Ves? Como un perdón. Solo mediante la gracia pueden estos desaparecer. Pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. Es como un perdón. Es que como lo cita tampoco la gracia, es que la cita. Yo creo que en esta lección y en la anterior. No tengo aquí el diccionario, antes lo tenía. La gracia es la aceptación del amor de Dios. Ahí tal puesto es un perdón, pero bueno. Solo mediante la gracia pueden estos desaparecer. Solo mediante el perdón pueden estos desaparecer. Pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creerse este otro mundo. Pero bueno, sin embargo el perdón sí se aprende. Dice, la gracia no es algo que se aprende. Hay una diferencia entre el perdón y la gracia.
Parece que las consecuencias son las mismas, pero hay una diferencia, porque el perdón sí se aprende, la gracia no se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. El último paso tiene que... Ayer estaba hablando que la gracia era el movimiento que Dios hacía para llevarnos al cielo. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar, igual que el amor. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que la mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado del todo a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia que le es familiar. Mira. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá del aprendizaje porque lo da Dios. La gracia no es la meta de este curso, pero tenemos que prepararnos para ella en el sentido de que nuestra mente tiene que ser receptiva para poder oír la llamada a despertar. Tenemos que prepararnos para la gracia. Es una cosa entre el perdón y el amor intermedia la gracia. Dicha mente no se ha cerrado del todo a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia que le es familiar. Estamos abiertos a otra cosa diferente. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en el que la revelación del Padre y del Hijo son uno ya se ha fijado. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en el que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado. Pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para que la experiencia de la verdad llegue cuanto antes para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. Aquí dice una cosa que parece una contradicción. Dice, tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el fin del mundo ya está fijado, pero hemos dicho también que es a la mente a la que le corresponde determinar ese momento y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, está fijado. Dios fijó el final de esto, está fijado, pero es a la mente a la que le corresponde decir cuándo va a ocurrir ese momento. Parece una contradicción, pero no lo es, porque la libertad del Hijo de Dios está ahí. Dios dijo que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, pero la mente es la que determina el momento. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios, para que la experiencia de la verdad llegue cuanto antes y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. Qué gracioso, este es un párrafo interesante para leer todos aquellos que dicen que no hay nada que hacer, porque el final ya se ha fijado, y aquí dice claramente que el final ya lo fijó Dios. Pero el momento en el que ese final ocurra es una cosa, lo determina la mente, fíjate, la mente dormida. Dice, no obstante, te exhortamos a que des testimonio de la palabra de Dios, para que la experiencia de la verdad llegue cuanto antes, acelera su advenimiento. Es lo que yo siempre ando diciendo, que el final está dicho, pero que el tiempo que nos entretengamos aquí en decidir que nos paramos, pues es nuestro. La unicidad es simplemente la idea de que Dios es. La unicidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas que existan, que nadie piense que en su ser está este mundo. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar y ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto
como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma cuando decimos Dios es y guardamos silencio. Hay que saberlo decir, porque es que tienes que aprenderte todas esas cosas. Dice, se ha unido a su fuente al decir Dios es, y al igual que esta, simplemente es. No podemos hablar, escribir, y ni siquiera pensar en esto en absoluto. Eso es lo que nos dice. Que nos lo pone aquí, pero que no podemos hablar, escribir, ni siquiera pensar en esto en absoluto. Pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo, cuando reconozcamos que nuestra voluntad es la de Dios. Esta experiencia hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. Yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en Él. El mundo nunca existió. La eternidad sigue siendo un estado constante. Mira lo que habla. Dice que por mucho que hablemos de estas cosas no nos vamos a enterar porque nuestra mente no está preparada. Y dice, esta verdad aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios sean la misma. Porque aquí creemos que hay otra voluntad separada que es la que trae las enfermedades, las ruinas económicas y todo esto. Dice, la experiencia de que nuestra voluntad y la de Dios es la misma hace que la mente retorne al eterno presente, donde futuro y pasado no tienen sentido. Dice, yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en Él. Que no podemos entender estas cosas, pero que las viviremos. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, se obtienen experiencias que dan testimonios de que el momento que esta misma determinó para abandonarlo todo excepto esto, está por llegar. No vamos a apresurar este momento como si lo que vas a ofrecer se hubiese ocultado a aquel que enseña el significado del perdón. Qué bonito. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. Ya hemos dicho que no se puede aprender y que no se puede enseñar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, fíjate, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, cómo me gusta haber escrito el libro del perdón, se obtienen experiencias que dan testimonio de que el momento que la mente misma determinó para abandonar todo excepto esto está por llegar. Cuando se aprende y se enseña, comprendemos ese momento en el que la mente determinó el final de esto y comprendemos su final. No vamos a apresurar este momento como si lo que vas a ofrecer se hubiese ocultado a aquel que enseña el significado del perdón. Y continúa diciendo una cosa sorprendente. Todo el aprendizaje ya se encontraba en su mente, pone su mente con mayúscula, la mente de Dios, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Vaya párrafo. Todo se encontraba en la mente de Dios, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra, madre mía, y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no hace sino a emprender una jornada que ya concluyó. Este párrafo respecto del tiempo es interesante. El Padre lo tuvo en su mente y lo dio
a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, o sea, desde la perspectiva en que todo se había consumado, cuándo va a ser liberada para la revelación y la eternidad. Comprendo que esto es difícil. Pues la unicidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento que la mente ha fijado para la revelación, es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eterno como siempre ha sido y como ha de ser eternamente. Un dato importante, pero que recalca lo mismo de siempre. Desde la unicidad, dice, pues la unicidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento en que la mente haya fijado para la revelación, es completamente irrelevante para lo que no puede ser sino un estado constante. Para la verdad le da igual el tiempo que tú te dediques a estar paseando. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho, y que aquel con mayúscula que concibió el guión para la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre de su Hijo y en el nombre del Hijo de su Creador reconoció como perfectamente realizado. Ahora está hablando del Espíritu Santo. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho, hablando del tiempo, y que aquel con mayúscula que escribió el guión de la salvación en nombre de su Creador, o sea, el Espíritu Santo lo escribió en nombre de su Creador y en el nombre del Hijo de su Creador. En el Espíritu Santo se concitaron las dos voluntades, la del Padre y la del Hijo, que reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede comprender. Ahora nos dice que no lo podemos comprender. Después de que nos estaba viendo loco para que entendamos esto, pero a mí me gusta que me lo explique, porque así por puntitos parece que lo entiendo. Dice, no hay necesidad más de explicar, de clarificar más lo que nadie en el mundo puede comprender. ¿Ves? Cuando la revelación de tu unicidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede comprender, por mucho que nos lo sigan insistiendo. Esto ni lo vamos a comprender. Cuando la revelación de tu unicidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás perfectamente. Es decir, que cuando esto acabe, tú comprenderás el plan. Pero ahora es mucho lo que nos queda por hacer. Pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él. Y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ya sucedió. Mas, ¿qué significado pueden tener esas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Qué grande es este libro. Que ya no va a insistir más, que no nos rompamos la cabeza, que no lo vamos a entender. Estamos metidos en el tiempo y nuestra mente está solo preparada para las cosas del tiempo. Baste pues con decir que para desempeñar tu papel tienes trabajo por delante, dedicado a todos aquellos que dicen no hay nada que hacer, se ha fijado el final. Baste pues entonces con decir que para desempeñar tu papel tienes trabajo por delante. El final seguirá siendo nebuloso mientras no hayas desempeñado por completo tu papel, pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre el que todo lo demás descansa. De mí depende la salvación del mundo. Pues tu papel sigue siendo el pilar sobre el que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que te fue encomendado, la salvación se acercará un poco más a cada corazón inseguro cuyo latir no esté aún en armonía con Dios. Tu papel es importante. Basta con decir que para desempeñar tu papel tienes trabajo por delante. El final seguirá siendo nebuloso mientras tú no hayas desempeñado por completo tu papel. Eso no importa. Pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que descansa lo demás. Conforme asumas el papel que te fue encomendado, la salvación se acercará más a cada corazón inseguro. Por 5 veces, por 4 veces repite la palabra aquí, papel. Y una cosa, por si acaso alguien no lo ha oído. El perdón es el eje central de la salvación. Oye, no, el amor no, es el perdón.
debe estar mal escrito el libro. Porque, hombre, es el perdón, es el amor, o sea, tan bonito que es. Pues no, pone el perdón. Ganas de aguar la fiesta. El perdón es el eje central de la salvación. Pues al hacer que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su curso y su trayectoria y asegura el resultado. El perdón hace que todos los aspectos tengan una relación significativa en sí misma. El perdón iguala todo porque todos son ilusiones. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último don que la salvación puede otorgar. El último don que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal. Pues la gracia es un preludio del cielo que solo reemplaza la idea del tiempo por un breve lapso. A la gracia le pasa igual, que no hay quien la pille, porque unas veces nos dice de una manera y otras veces nos lo dice de otra. Yo me vuelvo loco. Pero bueno, ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último don que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza la idea del tiempo por un breve lapso. Pero ese breve lapso es suficiente. Pues ahí es donde se depositan los milagros que has de devolver de los instantes santos que recibes, por medio de la gracia que experimentas, a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. A mí me gusta esto. Pero ese lapso de tiempo en el que la gracia actúa es suficiente. Pues ahí es donde se depositan los milagros que has de devolver de los instantes santos que recibes, por medio de la gracia que experimentas, a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz, que es la faz de Cristo, sino la de aquel que, habiéndose adentrado por un momento en la intemporalidad, trae de vuelta para bendecir al mundo el claro reflejo de la unidad que allí experimentó, que es la faz de Cristo, sino la de aquel que, habiéndose adentrado por un momento en la intemporalidad, trae de vuelta para bendecir al mundo el claro reflejo de la unidad que allí experimentó. ¿Cómo podrías alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida, necesitada de que des testimonio de la verdad? ¿Cómo podrías alcanzar la faz de Cristo para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida? Mira lo que dice. Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante, y acepta los dones que la gracia te otorgó. Y es a ti mismo a quien se los traes de vuelta. Y no muy lejos se encuentra la revelación. Su llegada está garantizada. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que la acompaña. Vamos a parar. Está diciendo que la experiencia que la gracia proporciona es temporal, porque es un preludio del cielo, y que solo reemplaza la idea del tiempo por un breve lapso. Dice, pero ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que has de devolver de los instantes santos que recibes, por medio de la gracia que experimentas. Y todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz, eso lo vas a devolver a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz, como que vienes de vuelta de ver algo estupendo. Y ahora explica eso, ¿qué es la faz de Cristo? Sino la de aquel que, habiéndose adentrado un momento en la intemporalidad, vuelve para bendecir al mundo con el claro reflejo que ha quedado en su mente al ver la intemporalidad. Pero dice, ¿cómo vas a alcanzarla si estás ignorante? ¿Cómo vas a alcanzarla si estás aquí metido? Dice, ¿cómo vas a alcanzarla para quedarte ahí? Dice, siéntete agradecido de poder regresar. Esto me está sonando a mí al instante de revelación.
que entras en el instante de revelación, encuentras algo extraordinario, pero que vuelves otra vez aquí. Pero vuelves con una sabiduría aprendida. Dice, siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante, y acepta los dones que la gracia te otorgó en ese instante de intemporalidad. Es a ti mismo a quien se los traes de vuelta, no se los traes a nadie, es a ti mismo. Y no muy lejos se encuentra la revelación. Su llegada está garantizada. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que la acompaña. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que nos acompaña. Damos la bienvenida a la liberación que nos ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder. Pues eso lo podemos dar mediante la gracia que se nos ha concedido. Una lección compleja para los que empiezan y para los que estamos ya avezados en esto, hermosa, pero difícil también. No te creas que es fácil para mí pillar estos conceptos ni explicarlos, pero hay que meterlo esto en la mente. Son estas lecciones difíciles y estos partes de los textos que son difíciles los que más te fuerzan a entender algo que es difícil para ti, y tan lejos está esto de nosotros mismos que dice, no hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede comprender. Y te dice esto. ¿Qué significado puede tener para ti que te riges por las manillas del reloj? Dice, nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa la plegaria que sigue a continuación. Mas, ¿qué puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le solicitamos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se la concedió a él? Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa la plegaria que sigue a continuación. Nos vamos a centrar en esa plegaria, más que puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le solicitamos a aquel con mayúscula que nos concede la gracia que pedimos, tal como se le concedió a él. Esto es un juego de palabras que encima, si no lo estás leyendo, le solicitamos a aquel que es el Espíritu Santo, que nos concede la gracia que le pedimos tal como se le concedió a él, para que nos la conceda a nosotros. Vamos un ratito con esto. Y decimos, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Difícil de comprender esto, Padre. Ayúdame a sacar el máximo partido de esta plegaria que tú me ofreces. Repítela conmigo y refuerza mis palabras y el sentimiento que transportan, y que dulcifique mi mente mientras las digo, desde el conocimiento que tengo de ellas. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Ayúdame, Padre, a irme donde la gracia está, a permitir que la gracia venga, a reconocer tu gracia, Padre. Ayúdame a reconocer tu gracia que me sostiene vivo, por la gracia vivo. Ayúdame, Padre, a reconocer la gracia que me libera del sueño, por la gracia soy liberado. Ayúdame, Padre, a reconocer la gracia que tú me das para que yo la ofrezca. Ayúdame, Padre, a reconocer la gracia por la cual puedo liberar a los demás de todo lo que yo pensé que eran. Por la gracia vivo, por la gracia estoy,
Por la gracia de Dios soy liberado. Ayúdame, Padre. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia doy. Por la gracia he de liberar. Por la gracia vivo. Por la gracia puedo vivir e incluso soñar. La gracia de Dios me sostiene. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia doy. Mediante la gracia de hoy, lo que he recibido. Mediante la gracia libero lo que previamente aprisioné. Por la gracia vivo. Yo vivo por la gracia de Dios, que me sostiene, aunque yo quise escaparme. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia de Dios me escapo de las mismas cadenas que yo ideé para alejarme. Por la gracia de hoy. Por la gracia doy la liberación que obtengo. Por la gracia de Dios liberaré a todos los que mi mentira perjudicó. Por la gracia vivo. La gracia de Dios me sostiene. Aún en el sueño la gracia de Dios me sostiene. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. El amor de Dios pensó para mí la liberación, me la ofreció. Por la gracia doy, uso la gracia para dar la salvación que vino a mí. Por la gracia soy, he de liberar. Milagro para vosotros en nombre de Jesús.